Aquí es el programa número 271 de la emisora Radio Agencia Caliyuga, que habitualmente se difunde por vía radial, pero que ahora por primera vez ensayamos hacerla por vía televisiva hacia un público más vasto, que es el público que suele ver YouTube. Nos presentamos, bueno, quien les habla, Marcos Guío, acá me acompaña el amigo Juan Manuel Garralde. Yo lo que quería previamente, para empezar, como acá nos encontramos con un público nuevo, quería explicar más o menos de qué se trata la emisora Radio Caliyuga, Agencia Caliyuga. La Agencia Caliyuga es una agencia informativa que viene funcionando de distintas formas a partir del año 2006, ¿no? Así que ya tenemos 12 años largos de existencia. Comenzamos primeramente a través de un foro, ¿no? No sé cómo se llamaba eso de grupos. Un grupo, ¿no? de personas que se conectaban, ¿no? Y bueno, fuimos avanzando de acuerdo a la tecnología, luego pasamos a constituir un blog que todavía existe. Y un buen día, esto hará 3 años más o menos, encontrándome con unos amigos musulmanes que ya no están colaborando asiduamente como lo hacían antes debido a distintas razones personales, el amigo Matías Benítez y el amigo María Afghani, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos esto por vía radial? Puesto que nosotros somos de alguna manera únicos en cuanto a lo que decimos, somos distintos de los demás. Si bien somos una fuerza tradicional, de derecha, como nos calificamos en el sentido estricto de la palabra, somos de los pocos que no nos avergonzamos de decir que somos de derecha. Al contrario, para nosotros ser de derecha es un mérito, y es una honra, pero hay algo que nos distingue de los demás, que nosotros consideramos que estamos transitando por una guerra de civilizaciones, no en el sentido habitual que le ha dado una cierta historiografía geopolítica de este señor Samuel Huntington en los Estados Unidos, sino desde la perspectiva eboliana de Julius Evola, de una guerra entre dos concepciones del mundo opuestas. Civilización quiere decir una concepción del mundo llevada al terreno histórico, que se ha desencadenado desde nuestro punto de vista de manera ostensible, visible y cada vez más acelerado a partir del 11 de septiembre del 2001, que fue cuando se produjeron esos famosos atentados de las Torres Gemelas, el Pentágono, y que luego trajo como secuelas la extensión de la guerra al Medio Oriente, la invasión de Afganistán, de Irak, Siria, en fin, una guerra que se fue expandiendo cada vez más, llegando por supuesto a ribetes muy importantes, ¿no? O sea, con decenas de miles de muertos, y que por supuesto es ocultada, esa es la realidad. Por eso insistimos, somos los únicos que hablamos de esta guerra, porque en general la tónica del mundo moderno es negar la existencia de una guerra. Ahora, ¿la guerra entre quiénes? Eso es lo que nosotros queremos explicar aquí. La guerra entre dos concepciones rivales del mundo, antagónicas. Hay como dos humanidades que contrastan entre sí desde los comienzos mismos de la historia. Y cada una de estas humanidades, bueno, en algún momento de la historia constituyó una civilización distinta. Indudablemente, la civilización moderna, que es aquella que se motoriza principalmente a partir de la Revolución Francesa de 1789, o que tiene otros antecedentes muy importantes, es aquella civilización que ha puesto el eje en esta vida, en la existencia temporal, física, material, económica, y que considera que no existe otra vida. Yo citaba varias veces, bueno, soy egresado de filosofía y he visto cómo la filosofía ha ido decayendo de una manera estrepitosa, y hace poco, bueno, uno de estos pretendidos filósofos caducos que tenemos ahora
explicó por televisión en un reportaje ante una pregunta que después de la vida no hay nada. Bueno, lo ha dicho magníficamente bien. El moderno considera que después de la vida no hay nada y que hay que vivir intensamente esta vida. Y en la fase final de modernidad, en la fase envolvente de quinto estado en el cual nosotros nos encontramos, donde ya directamente no hay metas que vayan más allá de esta existencia inmediata, la posmodernidad, bueno, ya no hay perspectivas, o sea, ya no se vive en función de algo que vaya más allá de mi existencia singular inmediata. Es la etapa final de posmodernidad. Y en contraste con eso, bueno, aquellos que creen en Dios, aquellos que creen que hay una existencia que va más allá de esta, que la vida es una prueba, un tránsito. O sea, que estamos acá no de casualidad, no somos el producto de un abrazo nocturno, de un picnic en donde se conoció una pareja y ahí aparecimos nosotros, de un descuido, porque en general el moderno piensa eso, que somos el producto de la casualidad. No, hay un sentido, estamos aquí porque quisimos estar aquí, porque decidimos estar aquí y porque nos hemos querido dar una medida y queremos trascender esta existencia y alcanzar una dimensión que vaya más allá del tiempo y del espacio, la eternidad. Bueno, estos son los dos tipos de hombres que luchan entre sí, que ya San Agustín lo decía en su obra importante, La ciudad de Dios, dos ciudadanos constituyeron dos ciudades, contrastan entre sí, luchan permanentemente entre sí. Y bueno, y nosotros consideramos que en realidad ante este combate hay que constituir un gran frente de las grandes religiones que, por supuesto, aunque conciban a Dios de manera diferente, porque los hombres no son iguales desde ya, y las culturas son distintas, el musulmán es muy diferente del cristiano, pero sin embargo, a pesar de esa diferencia, desde un punto de vista fundamentalista, de la unidad trascendente de las grandes religiones, hay contactos esenciales entre sí. Bueno, nosotros tuvimos que lidiar durante muchísimos años explicando que aquí había una guerra, porque en general el sistema y muchos pretendidos alternativos, nacionalistas, identitarios, euroasiáticos, o sea, toda esta fauna de pretendidos opositores contra los cuales nosotros también estamos, porque nosotros somos la única fuerza verdaderamente alternativa, ya vamos a explicar por qué. Bueno, tuvimos que explicarles a todas estas personas que hubo efectivamente una guerra, que no fue un montaje lo que pasó el 11 de septiembre, no fue una cosa armada por los Estados Unidos para dominar el planeta, no fue hecho por los judíos para hacerse de los bienes de los cristianos, ¿no? O sea, fue realmente una guerra, fue una acción de guerra que tuvo un contraste, porque indudablemente, como explicamos varias veces, si Norteamérica quiere invadir un país como Afganistán, y no necesitaba destruirse las Torres Gemelas, el Pentágono y casi destruirse la Casa Blanca, y lo hacía simplemente por sí, diciendo que los talibanes maltrataban a las mujeres y con eso ya había razones más de sobra. Panamá fue invadida por una excusa baladí, que se acusaba al gobernante de ser un narcotraficante. Bueno, excusas pueden encontrar a roletes, no necesitan acudir a tales medios. Eso es lo que nosotros explicamos a estos sujetos que desde nuestro punto de vista están al servicio de esos intereses que dicen combatir, porque claro, ¿cuál es el mensaje que da el sistema? El sistema tiene mensajes para dos opiniones públicas distintas, como lo explicamos varias veces, ¿no? A los que, digamos así, están a favor de lo que pasa, los que aman a los Estados Unidos, los que... bueno, el mensaje era la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el eje del mal. Y los que en cambio, que es una gran multitud de personas que están en contra de los Estados Unidos, bueno, la idea era mostrarles que era imposible que pudiera haber una acción exitosa en su contra. Esto es lo que hace el sionismo permanentemente. O sea, cada vez que hay un atentado exitoso en contra de ellos, bueno, ellos tratan de darnos pruebas de que no es así, de que no tuvieron éxito. Porque quieren desalentar al enemigo, esa es la realidad, yo los entiendo.
O sea, la guerra es psicológica también. Entonces ellos acuden a esos elementos. Por eso nosotros en una total soledad, tenemos que decirlo, durante muchos años estuvimos bregando, explicando este tipo de cosas. Como digamos así, fuimos la fuerza única, alternativa a todo esto, porque fuimos los únicos que reivindicamos estas acciones y que consideramos que hay una guerra y que es distinta de las guerras anteriores, pero que no es una guerra económica, no es una guerra por el petróleo, no es una guerra por la economía, es una guerra por concepciones del mundo diferentes. O sea, se quieren constituir dos tipos de sociedades antagónicas. Una en donde la soberanía está en Dios y otra donde la soberanía está en el pueblo. La democracia en contra de la monarquía fundada en Dios. No la monarquía inglesa constitucional donde el rey reina pero no gobierna. No, en donde gobierna el rey, el califa en el caso del mundo islámico. Eso es lo que nos hace derecha y todo el resto lo hace de izquierda. Exactamente, eso lo explica. La concepción tradicional. Exacto, para la concepción tradicional ser de derecha es considerar que la soberanía no viene del pueblo, viene de lo alto, de Dios. Ahí es donde se distingue un hombre tradicional de un hombre de derecha. Bueno, además vale la pena aclarar que esa diferencia que existe de la soberanía de Dios, la soberanía del rey que emana de Dios, es algo que históricamente existió, funcionó y se realizó. El gobernante podía estar más cerca de Dios como alejado de Dios, pero era algo que existía y se ejecutó en la historia de la humanidad. En cambio, que la soberanía parte del pueblo siempre fue una mentira. ¿Por qué? Porque el pueblo termina siempre eligiendo a quienes saben mejor encandilarlos, exacto, mentirles, enseñarles que ellos pueden lograr hacerlos felices en cuanto a deseos de lo que ustedes pueden imaginarse que pueda pensar el pueblo. Hace poco, en un país como Brasil, el enojo de un pueblo hace que una persona capitalice todo el enojo del pueblo y presente su plataforma. Exacto. O sea, el peor de todos es quien es elegido, es el encantador de serpientes. Exactamente, sí, esa es la democracia, lamentablemente, porque si un candidato dijera abiertamente lo que va a hacer, no lo vota. Por ejemplo, supongamos que alguien tuviese que decir, miren, por 5 años tenemos que limitarnos, vivir austeramente, y viene otro que dice, no, por 5 años vamos a repartir, vamos a hacer esto, otro. Bueno, entonces ya que van a votar por ese. Y tienen el coraje de decir después que si decía lo que iba a hacer no me votaba nadie, como el señor Menem. Y bueno, esto yo creo que nos introduce directamente en el primer tema Sí. que vamos a tratar. Porque, bueno, hay un tema que yo pienso que a todos... de todos modos hay algo más que yo quería decir de lo anterior, ¿no? Antes de entrar al tema Bolsonaro, que sabemos que a muchos les interesa y que es el tema del día. Y bueno, nosotros durante todos estos años hemos estado relatando, tanto en la agencia Calizhuga que aparece en internet, en el blog, como en esta emisora, los hechos de la guerra de civilizaciones que son silenciados. O sea, hay cosas que no se saben y que nosotros las sabemos porque nos hemos dedicado a investigar, porque además de todo, a diferencia de lo que hace el sistema, cotejamos fuentes. No repetimos simplemente lo que dice el sistema, sino que también consultamos lo que dice el Estado Islámico, lo que dice el fundamentalismo, las fuerzas fundamentalistas que están actuando. Creo que todos aquí, principalmente en la Argentina, han de saber que los medios de comunicación dicen lo que ciertos grupos de interés les dictan. Exacto. Bueno, lo mismo ocurre con este tema de la guerra de las civilizaciones. Desde el año 2001 hasta el presente, no existe ningún periodista serio y responsable, lo contamos muy con algunos datos que a veces pasan que son reales, que se ponga y esté al lado de los que están peleando por un Islam diferente al que hoy pacta con los poderes internacionales como Estados Unidos, Inglaterra, los países europeos. No existe ese periodismo. Lo que existe es una condena directa siempre hasta este tipo de movimientos, mintiendo, inventando un montón de cosas y poniendo a la opinión pública, nuevamente, ese pueblo que es de alguna manera moldado
para que piense y vote determinadas cosas. Vote con miedo, vote con desprecio sobre ciertos tipos de conducta. También lo aleja eso de lo religioso, porque si la religión es eso tan terrible que describen los medios, entonces la persona no se vuelve religiosa. Sí. Por el contrario, condena la religión como algo oscurantista. Exactamente. Y lo gracioso, yo no sé si reírme o llorar, es el énfasis que se pone en las pretendidas acciones de violencia, o si no pretendidas reales acciones de violencia efectuadas por el fundamentalismo islámico, específicamente en el caso del Estado Islámico, que es el que se encuentra más activo actualmente, y cuando por ejemplo realiza atentados en Europa, que nosotros siempre explicamos, o sea, no estamos de acuerdo con los atentados, pero tenemos que explicar que si suceden es porque ellos también los han recibido. Es totalmente incomparable la cantidad de asesinatos, muertes, bombardeos, utilización de armas prohibidas sobre estos pueblos, poblaciones que algunas ni siquiera están peleando en esta guerra, que las masacran y no hay casi información en los medios de esto. Y en cambio, asesinan a unos periodistas que blasfemaron contra la figura tan importante del mundo islámico que es Mahoma. Bueno, eso hasta el día de hoy, todos los días están homenajeando a esos periodistas que se burlaron porque fueron asesinados por un grupo de militantes, en este caso del ISIS. Pero aparte, el hecho principal es que estas acciones son de represalia. En toda guerra está plenamente justificada la represalia. Si los norteamericanos hicieron exactamente lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, cuando atacaban poblaciones civiles como represalia. Sí. Y no solo, a veces ni siquiera como represalia, a veces lo hacían incluso para desalentar a los soldados que estaban en el frente, porque si el soldado que está en el frente sabe que le están bombardeando a la familia, y bueno, va a combatir con menos vigor, va a combatir preocupado. Y bueno, así que si el Estado Islámico, por ejemplo, realiza atentados en Europa, es en represalia. Yo siempre me acuerdo, no fue el Estado Islámico, fue Al-Qaeda, la pelea que tuvimos nosotros en el 2004 con los españoles, por el cual terminamos rompiendo relaciones, porque nosotros dimos una explicación de este tipo relativa al atentado de Atocha. España fue uno de los 3 países que intervino en la invasión a Irak. Entonces, obviamente tenía que esperarse una reacción de ese tipo. Si ellos masacraron, participaron, aunque ellos no hayan sido directamente los que tiraron las bombas, participaron de un ejército invasor que masacró a la población iraquí. Entonces ellos no podían esperarse otra cosa que no fuera eso, pero que además de todo tuvo un significado político, porque gracias a ese atentado, como dijimos nosotros, por lo cual nos peleamos con esta gente, gracias a ese atentado, bueno, cayó el gobierno de Aznar, que era el que sostenía que la invasión a Irak. Y vino un gobierno que retiró las tropas. Entonces, desde el punto de vista político, fue un acierto ese atentado. Y además que indudablemente. lo contamos, nosotros lo decimos también dentro de un contexto de que le ha ocurrido a la República Argentina. También. En la República Argentina, en la presidencia de Carlos Saúl Menem, se enviaron barcos a lo que fue en ese momento la primera guerra del Golfo. O sea, a participar del enfrentamiento en contra de entonces Irak. Exactamente. ¿Y cuál fue el resultado? Tuvimos un atentado terrorista en la dos atentados, uno en la embajada, que bueno, algunos discuten si fue, digamos así, una explosión interna, pero lo de la AMIA sí, fue un atentado, eso no cabe ninguna duda, por lo menos para nosotros. Ahora los montajistas siguen diciendo que fue un autoatentado, pero que fue hecho para justificar una serie de cosas. Todo acto de guerra, de forma que querramos ocultarlo. Fue un acto de guerra, porque así como Saddam Hussein, cuando Norteamérica lo atacó, lanzó misiles Scud contra Israel, bueno, acá hicieron lo mismo, acá atacaron la AMIA, ¿no? Pero porque hubo un gobierno, pero además el gobierno de Menem tenía otros condimentos por los cuales lo hacía más odiado todavía, porque Menem subió al poder con dinero de los árabes, ¿no? Engañándolos, mintiéndolos, porque un fascineroso más grande que Menem yo creo que no ha existido en la historia, no solamente de la Argentina, sino del planeta. O sea, una persona que miente, pero que además se jacta de mentir.
resulta ser que él mintió a los árabes diciendo que iba a ser una política contraria a Israel, favorable a ellos, y después resulta ser que se declaró sionista abiertamente, que participó en una guerra de invasión. Entonces, lógicamente, bueno, la Argentina fue un blanco predilecto por culpa de este delincuente, ¿no? Así que... y volvamos sí. a afirmar algo. Estamos hablando puntualmente de dos gobiernos, el de Argentina y el gobierno español, que intervinieron en una guerra sin que en una plataforma política por la cual se lo votó haya dicho eso. Ah, no, pero siempre es así eso. O sea, sí, sí. Porque, por ejemplo, ¿quién votó el matrimonio homosexual? Claro. Nadie lo votó. Y sin embargo lo impusieron. Con el aborto lo mismo, no estaba en la plataforma de ningún partido, por lo menos de los mayoritarios, el tema del aborto. Habrá estado en el partido trotskista, pero en los partidos mayoritarios no estaba el aborto. Y sin embargo lo quisieron votar ahí en el Parlamento. El día que entendamos en todo el mundo que lo que se llama la democracia electoral, que es un fenómeno de 130 años, 120 años, no más de eso, es una gigantesca mentira que nos hacen creer que el gobierno, que el pueblo gobierna, que el pueblo no debe gobernar, y que supuestamente lo que está votando es todo lo que se va a aplicar en una plataforma política. Ya los partidos políticos no tienen ningún tipo de principios por los cuales nacieron originalmente, algunos para defender ciertas libertades sociales, otros para defender ciertos tipos de intereses ganados. Los partidos, ¿qué es lo que hacen? Parten el pensamiento de una sociedad, la desunen. Ya la existencia de un partido político es la expresión de una crisis de una nación. Exactamente. Si nosotros por eso nosotros nunca vamos a formar un partido político, estamos en contra de los partidos, porque el partido, como tú dices muy bien, parte, divide, escinde, y nosotros sostenemos un movimiento, una orden, y eso es lo que sostenemos nosotros, y nada de elecciones. O sea, el pueblo tiene que consentir, tiene que generarse en la población un sentido de respeto hacia la autoridad, de reconocimiento. O sea, el pueblo es solidario con la autoridad a la cual le reconoce un mérito como para ser gobernada. Hablabas de la tradición. El gobernante antiguamente era un pontífice y el pueblo solía decir, dice, quien es jefe que sea puente para nosotros, porque indudablemente el gobernante era como un intermediario entre Dios y el pueblo, entonces tenía algo más que no tenía el pueblo, no era uno más de los tantos, como la democracia. En la democracia, al contrario, el líder se esmera para ser como el pueblo. En cambio, en un régimen tradicional, el jefe vive como separado del pueblo. El emperador japonés nunca fue conocido por el pueblo, vivía en la ciudad oculta. Esta realidad, que es una realidad metafísica, vive también en el seno de una familia. Ustedes tienen un padre, que es el que dirige, el que trabaja, el que construye, sí. La madre, que quizá está representada por lo sentimental, lo maternal, que hasta se podría decir que es una figura religiosa dentro de la familia, y los hijos. Exacto. Si eso ya lo vemos como algo partido, de que debe existir partidos que dentro de la familia se separan distintas posturas para ver quién gana, ¿dónde está la unidad? No, ¿dónde está el camino? Exacto, no, o sea, el virus democrático lo ha invadido todo, porque acá con la revolución, porque hubo, después de la derrota de Malvinas hubo una revolución acá en este país, lo cual no se dice, también en esto somos uno de los pocos que lo decimos, que la democracia que vino no fue una restauración de la democracia, sino que fue una revolución de la democracia en toda la sociedad. Antes era solamente como forma electiva de gobierno, ahora no, democracia en la escuela, democracia en la familia, democracia en las Fuerzas Armadas, en todas partes, en la iglesia. O sea, es un virus que se ha expandido por todos lados y que tiende a destruir la sociedad. Reiteramos, la democracia electoral tiene 130 años, no más que eso. No, es como que en estos momentos como que nos están diciendo que este sistema que hoy tenemos, que tiene nada de vida, es el mejor y el más impresionante que ha creado la humanidad. Díganle eso a Aristóteles, díganle eso a ver si creen lo mismo. No, yo pienso que el día que aparezca otra civilización, muchos se van a pellizcar porque no van a poder creer que puede haber existido
en algún momento una época en la cual se decía que los grandes problemas de la humanidad, en vez de ser resueltos por los que saben, son resueltos por mayorías de personas en su gran mayoría ignorantes, los que no tienen la más mínima idea, porque además cada vez se tiende a estupidizar e idiotizar más a la gente. O sea, uno camina por la calle y ve realmente multitudes que están totalmente anonadadas, alienadas ahí a estos aparatejos, este aparato maldito, el smartphone, ¿no? Que tiene atrapadas a las personas. O sea, cada vez uno se encuentra con más zombies que lo están rodeando. Hacemos un breve corte y después seguimos con la parte que